Damos gracias a Dios que nos concede la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares por medio de un tema de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que es para Dios algo muy importante el que usted conozca de su palabra. Dice en su palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo conocer la verdad? Solamente por la bendita palabra de Dios. Hoy estamos aquí con el propósito de que usted reciba un mensaje de la palabra de Dios. El propósito de Dios, pues es algo maravilloso que Él tiene para con nosotros. La palabra nos dice que el hombre ha desobedecido a Dios y debido a ello ha venido a su vida muchos dolores, muchas aflicciones. Y la palabra precisamente nos habla en qué situación el hombre se encuentra desde el momento que decidió, en vez de obedecer a Dios, obedecer a lo que el diablo le indujo cuando estaba ya en el huerto del Edén. Lamentablemente el hombre decidió desobedecer a Dios e hizo caso a la voz de Satanás. Entonces esto ofende a Dios. Y pues la Biblia nos habla precisamente de las consecuencias que el hombre tiene por haber desobedecido a Dios. Gracias a Dios, hoy está con nosotros el hermano pastor, nuestro hermano Isabel López. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Y pues vamos a compartir la palabra de Dios. Y pues yo les invito que estemos atentos a la palabra. Nuestro hermano, queremos compartir algo y que todos nosotros podamos conocer lo que la Biblia dice. Y pues, hermano, quisiéramos compartir precisamente lo que la palabra del Señor dice en cuanto a las consecuencias, a la luz de la Biblia, que el hombre tiene por haber desobedecido a Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias, hermano? Si nos podría mencionar, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos que nos ven en este momento, a las familias que van a escuchar en este momento, conforme a la palabra de Dios. Este mensaje es un mensaje de salvación. El hermano nos hacía una pregunta sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios. Conforme a la palabra de Dios, Dios le dijo aquel primer mandamiento a Adán. Y le dice, cuando Dios forma al hombre, lo pone precisamente en el huerto del Edén. Y le dice el primer mandamiento Dios a Adán. Y fue de esta manera, allá en Génesis 2:16. Este fue el primer mandamiento que Dios le da a Adán. Y dice de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos esta palabra que viene de parte de Dios hacia el hombre, y le dice directamente este mandamiento: de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol del bien y del mal no podían comer. Y cómo Satanás es tan astuto hasta el día de hoy, y empieza a trabajar ahí en el principio con aquella primera pareja que fue la primera creación de Dios, que fue Adán y Eva, allá en el principio, donde la serpiente o Satanás empieza a trabajar con el hombre y le dice, ¿sabe Dios que si comes de este fruto no vas a morir?
Y eso podemos verlo claramente allá en Génesis del 3, del 1 al 6, donde vemos que Eva establece una plática con Satanás. Y a través de esa plática gana ventaja el diablo y hace que Eva desobedezca a Dios. Al desobedecer Eva a Dios, conforme a la palabra de Dios, dice que también le dio de comer a Adán, y Adán come de aquella fruta. Y Adán sabía perfectamente que no debía de comer de aquel fruto del árbol del bien y del mal. Mas, sin embargo, Adán, con su pleno conocimiento, porque dice la palabra de Dios claramente que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. El hombre tiene conocimiento. Dios es un Dios de conocimiento. Dios es un Dios de poder. Y nosotros somos semejantes a Él. Nosotros sabemos distinguir el bien y el mal. Y en ese momento Adán sabía que lo que iba a hacer no le iba a agradar a Dios. Mas sin embargo, él le hace caso también a su mujer y come de aquel fruto prohibido que Dios le prohibió que no podía comer. Y en ese momento que él desobedece a Dios, le trajo grandes consecuencias donde él se hizo enemigo de Dios. Toda persona que no obedece los mandamientos que en este sagrado libro, que es la palabra de Dios, desobedece, se vuelve enemigo de Dios, según Romanos. Ahí la palabra de Dios nos dice que aquel hombre se vuelve enemigo de Dios. Toda persona, hasta hoy en día, que escucha la palabra de Dios, que alguna persona le lleva el mensaje de salvación y desobedece, no lo recibe, sigue siendo aún hasta hoy en día enemigo de Dios. Hermano, no sé si hay algo más para seguir dialogando sobre eso. Sí, hermano. Si vemos cuán grave es el que seamos enemigos de Dios, una persona al desobedecer, a la luz de la Biblia, se constituye en enemigo de Dios. Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, ¿quién es Dios? La Biblia dice que Dios es amor. Dios es el que da la paz. Dios es el que da la vida. Dios es el que da la armonía en el matrimonio. Dios es el que bendice la familia con los hijos de tal manera que puedan caminar en un camino maravilloso. Dios es el que da esa vida en abundancia. Y meditemos, estar delante de Dios como enemigos de Dios, pues es algo grave. ¿Qué le espera entonces al hombre si está constituido como enemigo de Dios por desobedecer a Dios? ¿Qué es, hermano pastor, lo que el hombre ha hecho para volver, tratar de enmendar esa falta, esa desobediencia? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho y si le ha funcionado o ha sido, digamos, sus esfuerzos delante de Dios no han sido aprobados? Bueno, antes de eso, antes de contestar la pregunta, quisiera también aclarar esto, que cuando el hombre desobedeció, por causa de esa desobediencia, el hombre se esconde de la presencia de Dios. Se esconde y tiempo después Dios lo echa de su presencia, lo echa del huerto, y la consecuencia de eso le trajo sufrimiento, le trajo muerte. Y una de las consecuencias que la primer descendencia de Adán y de Eva, que fue Abel y Caín, ahí se lleva a cabo el primer asesinato. Veamos a través de esta historia, hermanos amados, amigos que me están escuchando, los asesinatos no es de hoy en día.
es de las consecuencias del pecado cuando aquella primera pareja desobedece. Usted se puede imaginar aquel sufrimiento que tuvo Eva como madre, Adán como padre, ver su hijo asesinando a su hermano, a su propio hijo de Adán, a su propio hijo de Eva, ver que entre hermanos se estaban destruyendo, se estaban matando. Yo creo que es consecuencia del pecado. Y eso viene de generación en generación. Podemos ver que Dios siempre ha tratado de salvar al hombre. Vemos en el tiempo de Noé cuando Dios le da la oportunidad nuevamente al hombre de arrepentirse. Y le dice a Noé: ve, Noé, y predícales por 120 años y haz una arca de salvación, y el que se arrepienta y entre en el arca no va a morir, va a ser salva. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que en el tiempo del diluvio se salvaron nada más 8 personas. Sí. Nada más. Y el resto de la humanidad, ¿qué pasó con el resto de la humanidad? Yo creo que no le creyeron a Dios, así como hoy en día también se predica la palabra de Dios y mucha gente no le cree a Dios. Sí, muchos dicen, bueno, es que creo en Dios, creo, pero esa parte, creer en Dios, y esa parte también creerle a Dios, es lo más importante, creerle a Dios, ¿sí? Creerle lo que su palabra dice, ¿sí? Es muy importante eso, creerle, porque Dios es amor y nadie puede, contestando la pregunta que usted me hacía, hermano, nadie puede hacer algo por sí mismo para llegar a la presencia de Dios nuevamente. Muchas personas han tratado de buscar regresar a Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, pero no se puede conseguir de esa manera. Podemos ver que en el mundo entero hay miles de religiones, ¿sí? Buscando a Dios, en el Medio Oriente, Asia, Europa, aquí a América Latina, ¿sí? Podemos ver que hay una infinidad de religiones tratando de buscar a Dios. Pero conforme a la palabra de Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2, permítame buscarlo rápidamente para leerlo tal y como está aquí escrita en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera, allá en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos está diciendo este versículo que nadie puede ser salvo por buenas obras, por muy buena que sea aquella persona, por mucho que haya hecho buenas obras, no puede ser salvo. Y podemos ver varias historias aquí en la Biblia, como hubieron personas que hicieron buenas obras y no fueron salvas, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viviendo en el tiempo de gracia. Es el tiempo precioso que Dios ha dado al mundo para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, será salvo. Yo quiero ir también en este momento a Hechos de los Apóstoles 4:12. Dice la palabra del Señor de esta manera: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro hombre tampoco. Solamente Cristo, Él nos vino a dar su vida. Él vino a dar su vida por el mundo entero.
Y ahí entra usted, amigo que me está escuchando en esta hora. Ahí entro yo. Aquel sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio solamente que el hombre puede ser salvo. No hay otro medio, hermano. Solamente aceptando a Cristo Jesús. Hoy en día se predica la palabra de Dios. Dice allá en San Juan 1:10 hasta el 12. Dice, el mundo por él fue hecho. ¿Sí? Él vino al mundo. El que hizo el mundo vino a la tierra a dar su vida porque el hombre se había perdido. Y sigue diciendo el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. En aquel tiempo los judíos lo rechazaron al Señor. Rechazaron esa salvación. Y más sin embargo hoy en día también se sigue predicando la palabra de Dios por la radio, por medio de la televisión, por hermanos, personas que andan de casa en casa, llevando esa palabra divina. Se predica la palabra de Dios en los templos. Y más sin embargo, mucha gente no quiere nada con Cristo Jesús. No quiere nada con Dios. Muchos dicen, no necesito llegar a un templo. No necesito porque me porto bien. Eso no basta para ser salvo. Todos, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Quiere decir hecho de un lado de la presencia de Dios. Pero más adelante dice también en Romanos 6:23, donde dice la palabra del Señor claramente, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, una persona que peca merece la muerte. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser salvos por medio de Cristo, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer Romanos 6:23, donde dice la palabra del Señor de esta manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo. Y Él mandó a su único Hijo a morir por usted, por el mundo entero, por mí. Eso es lo más precioso, hermano Arsenio. Así es, Pastor, yo quiero dejarle lugar nuevamente, hermano, para seguir adelante con el programa. Bien, pues hemos escuchado lo que la palabra de Dios dice acerca de que pues el hombre, todo lo que haya hecho es insuficiente, porque no puede satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Vemos entonces a la luz de la palabra de Dios que en su amor divino Dios ha establecido un plan maravilloso para salvarnos. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios es movido por su amor divino y viene el Señor a rescatar precisamente y establece un plan de salvación para todos nosotros. Quiero dar el lugar a mi hermano pastor para que precisamente nos hable sobre ese tema tan importante que es lo que Dios ha hecho, el plan de Dios para salvar al hombre, a la luz de la palabra de Dios. Le dejo lugar, hermano, para que nos dé el consejo de la palabra. El plan de salvación que Dios tiene para nosotros
es necesario verlo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como bien vimos hace un momento, allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos está diciendo Dios una cosa: todos. Eso quiere decir que no hay ni uno que no haya pecado. No hay ni uno que no necesite a Cristo. Por muy bueno que haya sido aquella persona, necesita a Cristo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Y veamos lo maravilloso que ha sido Dios. Allá en San Mateo 1:21 dice la palabra del Señor de esta manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Veamos esto. Su nombre es Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es la misión que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Qué importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa fecha, el mundo sufrió un cambio, pero un cambio para bien. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios solamente tenía a su pueblo, aquel pueblo escogido, porque Dios le hizo la promesa a Abraham y Dios es fiel. Él cumple todas las promesas. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una nación. A pesar que Sarai era estéril, Dios cumple esa promesa y le da un hijo. Y a través de ese hijo, llamado Isaac, vienen las 12 tribus de Israel. Y ese era el pueblo de Dios. Dios trataba exclusivamente con ese pueblo. Pero viene el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es cuando nuestro Señor Jesucristo nace. Cuando nuestro Señor Jesucristo va en la cruz del Calvario voluntariamente a entregar su vida por el mundo entero. Por eso dice aquí la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel Dios tan grande que hizo todo, el dueño del universo, se humilla y nace en un pesebre. Eso es el verdadero amor de Dios para con nosotros. Y habemos personas que rechazamos ese regalo de Dios. San Juan 3:16 es muy claro, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida que estamos viviendo es tan preciosa. Y ninguna persona he escuchado en el mundo que desee morir, porque es tan preciosa. Pero esta vida es pasajera. La verdadera vida es la que está por venir después de esta vida. Y muchos dicen: es que se murió. Pero una persona que se muere con Cristo Jesús no es muerte, es nueva vida, pero con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios habla de dos caminos: de un camino espacioso y un camino estrecho. Y quiero leer este pasaje bíblico que se encuentra allá en San Mateo 7, 13 y 14. Dos versículos, y dice la palabra del Señor de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Veamos, aquí nos da un consejo Dios. Y en este consejo dice: entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino, dice,
Es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ellos. Muchos. Cada minuto se está muriendo mucha gente en el mundo entero sin Cristo. Pero nos los está diciendo a Dios: entren por esta puerta estrecha, porque el final de aquel camino ancho es el infierno, es un lago de fuego. Y la puerta estrecha es una vida, pero de santidad con Dios. Y dice el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, dice la palabra de Dios. Lo está diciendo aquí. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué existe en ese camino ancho? Mucha gente va en ella, mucha gente va en ese camino espacioso, porque en ese camino espacioso es donde Satanás está. Es donde Satanás quiere que la gente esté. Y ahí hay muerte, hay destrucción, ahí hay alcoholismo, hay drogadicción. Hay personas que están en el alcoholismo y en la drogadicción y tienen su familia, pero desatienden a la familia por estar con los amigos. No le llevan el gasto suficiente a la familia, a la esposa, a los hijos, pero sí les dan a sus amigos. Esas personas pueden quedar debiendo en las cantinas. Prefieren pagar en las cantinas y dejar a sus esposas con dinero, con poco dinero o sin dinero. Y eso es lo que Satanás quiere, que haya destrucción. Y lo dice la palabra del Señor claramente, que el diablo nada más vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Por qué a matar? Porque para Satanás, si esa persona que es una persona alcohólica, mejor si se muere en el alcoholismo, porque se va a ir al infierno, porque es la puerta ancha. Si se muere en la drogadicción, si se muere en la prostitución. ¿Qué podemos ver en la prostitución? ¿Cómo está hoy en día la prostitución? Mucha gente se está prostituyendo, pero también mucha gente se está muriendo de SIDA, de sífilis y de muchas enfermedades. Muchos varones se acuestan con otras mujeres, vienen a sus hogares y también se meten con sus esposas, y al rato también la esposa se contamina de esas mismas enfermedades. Satanás está destruyendo a esas familias. Y eso es el camino ancho. Ese es el camino espacioso. Podemos ver que en ese camino espacioso no se prohíbe absolutamente nada. La gente puede matar, la gente puede hurtar, puede robar, puede hacer muchas cosas. Pero si vemos el versículo 14 donde dice, porque escrito está, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo te hago una invitación, si estás viendo este mensaje en este día. Dios te está hablando a tu vida en esta hora, a través de esta palabra. Tú puedes venir a esa puerta angosta, a ese camino angosto, y ahí es el camino de Dios. Pero veamos que es angosto el camino, pero el fin de ese camino es una felicidad. Al empezar a caminar, al entrar en ese camino se encuentra la felicidad, está la paz de Cristo, porque dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de la paz, según Isaías 9:6. Él es el príncipe de la paz. Y cuando una persona entra en ese camino, su vida cambia,
Dios transforma, porque Cristo es el mismo. Dice la palabra de Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él, cuando vino aquí en este mundo, nuestro Señor Jesucristo, no solamente dio salvación, sino muchas personas se acercaron a Él, ciegos. Él levantó a paralíticos, sanó a ciegos, sanó a leprosos, a mujeres con flujo de sangre, a endemoniados. De este Dios tan grande te estoy hablando en esta hora. Y esta palabra, quiero leerlo para que medites tú esta palabra que te voy a leer en este momento nuevamente, que es la palabra de Dios. Y voy a ir al libro de Deuteronomio rápidamente. Dice Deuteronomio, permítame rápidamente buscarlo. Dice Deuteronomio 30:11: porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y nos da un consejo precioso. Dice, sigue diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Dios está poniendo hoy delante de ti, amigo que me estás escuchando, amiga, señor, señora que me estás oyendo en este momento. Dios está poniendo hoy delante de ti la vida y el bien. Pero también está poniendo la muerte y el mal. Dice el 16: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Voy a leer hasta el 19 y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos cómo Dios nos da un precioso consejo. Escoge pues la vida, te está diciendo en este momento. Yo no sé cómo te llames, pero déjame decirte que hay un Dios que no solamente sabe tu nombre, sino tu vida, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y Él te hace una invitación en esta hora. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa el pecado si es grande o pequeño. La palabra dice: por cuanto todos pecaron. Dios quiere perdonar tus pecados. Empecé hablando hace un momento de Adán, que desobedeció a Dios. Él no reconoció su pecado. Él le dijo a Dios: la mujer que me diste por esposa me dio que yo coma del árbol prohibido. Y la mujer dijo lo mismo: la serpiente me engañó. Ellos no reconocieron su pecado. Y la palabra de Dios dice claramente allá en San Juan 1:9:
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te puede perdonar el pecado un ser humano, un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero si venimos a Jesús, Él sí nos perdona todos nuestros pecados. Y Él no es como un hombre. Dice la palabra de Dios que Él mete todos los pecados hasta lo más profundo del mar, donde ya no tiene más memoria de nuestros pecados. Yo en esta hora quiero invitarte a que vengas a Jesús. Decía hace un momento, como te llames, Jesús quiere tu vida. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 23:26. Si te llamas Pedro, si te llamas Juan, si te llamas Julia, como te llames, pon tu nombre en este versículo. Y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Le negarías tu corazón a Jesús? ¿Le negarías tu corazón a Jesús? Él te lo está pidiendo en este momento. Y solamente a través de Él hay salvación. Dice allá en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy hay una palabra de vida, una palabra de esperanza para ti, amigo. Acepta a Jesús. Dios te bendiga. Hemos escuchado la palabra del Señor por medio de la vida de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Isabel López, a la luz de la Biblia, lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Dios nos ofrece ahora también esta oportunidad de poder ser salvos. Escuchábamos por medio de nuestro hermano lo que pasó con Noé y su familia, cómo ellos sí aprovecharon la oportunidad de salvación. Les invitamos a cada uno de los que han escuchado la palabra de Dios, quizá en otra ocasión, quizá alguien le llevó el mensaje y la invitación, que usted busque a Cristo. Les invitamos a los cultos aquí en la iglesia Solo Cristo Salva, que está a un costado de la antena Telmex. Tenemos los cultos los días domingos a las 10:30, a las 5 de la tarde, también tenemos por la tarde, el día martes a las 5 de la tarde y también el día jueves a las 5 de la tarde. Le invitamos a usted con toda su familia, acérquese a escuchar la palabra del Señor. Y pues también pues tenemos esta invitación para el día 19 de diciembre. Tenemos un culto de acción de gracias en el cual precisamente nuestro hermano Isabel les pondrá la palabra de Dios. Y pues les invitamos a todos, cuando quisiéramos que todo Julián Grajales asistiera a escuchar la palabra del Señor, y pues estemos allí, le hacemos esta invitación con toda su familia, también a los jóvenes, a los niños, todos. Dios tiene un propósito maravilloso. Y pues les esperamos precisamente este 19 de diciembre. Tendremos el culto de acción de gracias a partir de las 6 de la tarde y pues los esperamos. Realmente será algo maravilloso. Yo creo que todos tenemos motivo de agradecer a Dios. El que estemos vivos es una grande obra de parte de Dios.
el que tengamos a nuestra familia, el que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra, tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Así que pues les hacemos esta invitación este 19 de diciembre. Es precisamente día martes a las 6 de la tarde. Los esperamos ahí en el templo y asista con toda su familia. Pues hermano, estamos muy contentos y muy agradecidos también, hermano, que haya aceptado nuestra invitación de estar con nosotros, compartiendo la palabra de Dios, y pues Dios lo bendiga grandemente, hermano, en su ministerio. Si desea algunas palabras. Gracias, hermano Arsenio, Dios lo bendiga, siervo de Dios. Les invitamos este 19 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, allá en la iglesia, en el templo Solo Cristo Salva. Usted, sus amigos, su esposo, su esposa, llévelo. Ahí va usted a recibir bendición, porque dice la palabra del Señor que ahí es donde envía bendición y vida eterna. Yo creo que todas las personas de Julián Grajales necesitamos bendición de Dios. Dios les bendiga. Gracias.